México se mantiene firme, y a estas horas el mundo entero está observando esta postura con un nivel de sorpresa que incluso roza la incredulidad entre los analistas más tradicionales de Washington. Mientras desde fuera de sus fronteras siguen creciendo las críticas, los señalamientos y las campañas mediáticas en su contra, en el escenario internacional se está desarrollando una realidad muy distinta, una realidad que empieza a marcar un punto de quiebre en una de las relaciones bilaterales más complejas, tensas y vigiladas del planeta. Los acontecimientos más recientes de este día, 16 de junio de 2026, han provocado una fuerte sacudida en el ámbito internacional. Decenas de países, cientos de medios de comunicación y millones de inversionistas han decidido mantener su confianza en México, en lugar de dejarse arrastrar por las advertencias polémicas y las amenazas arancelarias que llegan desde el norte. Hay que decirlo claro. Esto ya no puede verse como un simple intercambio de declaraciones de campaña ni como una estrategia de negociación agresiva para presionar al gobierno mexicano. Lo que estamos viendo en este momento es una confrontación directa entre acusaciones sin fundamento sólido y hechos económicos que pesan cada vez más en la conversación global. Y esos hechos se están desarrollando frente a los ojos de la comunidad internacional, dejando a Donald Trump y a su círculo de asesores en una posición de nerviosismo político que, según se percibe, ya no han podido disimular con facilidad. La información que ha estremecido los cimientos de la Casa Blanca es el rechazo categórico, firme y unánime de México frente a la propuesta de imponer un arancel de 50% a las importaciones mexicanas. Se trataba de una medida diseñada para presionar con fuerza a la economía nacional, una medida que buscaba colocar a México contra la pared, pero que en un giro histórico terminó dejando a Estados Unidos en una posición mucho más complicada de la que Washington esperaba. ¿Qué está llevando a los socios internacionales a seguir apostando por México pese a estas presiones tan fuertes? Porque las amenazas constantes no han logrado el efecto que buscaban los sectores más duros de Washington. Y, sobre todo, ¿qué está ocurriendo realmente detrás de esta batalla por la imagen pública, la influencia internacional y el control de comercio global en este año decisivo de 2026? En el reporte especial de hoy les vamos a informar sobre los acontecimientos más recientes que están modificando de manera profunda la forma en que el mundo observa a México como una potencia emergente. Vamos a analizar con detalle por qué la confianza internacional en este país continúa creciendo de forma acelerada, incluso frente a campañas prolongadas de desprestigio y frente a intentos de sabotaje económico que buscan frenar su avance. También revisaremos cómo el gobierno mexicano está utilizando de manera estratégica su peso diplomático, su estabilidad económica y su creciente presencia en eventos de talla mundial para construir una nueva posición de liderazgo dentro del escenario internacional. En ese sentido, el mensaje que se está enviando al exterior es claro. México ya no quiere actuar únicamente como un país subordinado a las presiones del norte, sino como un actor con capacidad propia para negociar, resistir y proyectar influencia. Al mismo tiempo, vamos a desglosar las posibles consecuencias geopolíticas que este enfrentamiento puede generar en el próximo periodo. Lo que viene ahora es un escenario donde las reglas del juego parecen estar cambiando, donde la dependencia histórica empieza a mostrar señales de ruptura y donde la relación entre México y Estados Unidos entra en una etapa mucho más delicada, pero también mucho más definitoria. Analicemos, entonces, la historia detrás de esta noticia de última hora que ha puesto en alerta máxima a los mercados financieros y que está siendo seguida con enorme atención por gobiernos, inversionistas y medios internacionales. Si te interesan los acontecimientos más importantes relacionados con México en el escenario global y quieres entender por qué este desafío a las políticas de Trump ya es visto como un hito histórico, suscríbete al canal para no perderte las noticias de última hora, actualizadas diariamente con el rigor y la profundidad que exige esta nueva etapa. Y ahora sí, comencemos con ese análisis detallado de una jornada que podría quedar registrada en los libros de historia económica como un punto de inflexión para México. Durante muchos años, México ha estado en el centro de numerosos debates políticos dentro de Estados Unidos, siendo utilizado con frecuencia como un chivo expiatorio para explicar problemas internos del país vecino. Temas como el comercio, la inmigración, la seguridad fronteriza y la cooperación económica han sido, históricamente, algunos de los puntos de fricción más fuertes dentro de las campañas electorales estadounidenses. Sin embargo, mientras en Washington seguían enfrascados en discusiones superficiales, amenazas de nuevos muros y advertencias sobre posibles bloqueos, México avanzó con discreción por una ruta completamente distinta, mucho más estratégica y con resultados visibles. En lugar de entrar en una guerra de declaraciones sin salida,
El país decidió concentrarse en fortalecer de forma amplia la inversión en infraestructura crítica, abrir con mayor fuerza sus vínculos internacionales fuera del círculo tradicional de América del Norte y consolidar su presencia como actor relevante en los grandes escenarios globales. Esa apuesta por diversificar relaciones y reforzar capacidades internas empieza a mostrar resultados que ni siquiera algunos de los expertos internacionales más escépticos habían previsto. Hoy, 16 de junio de 2026, esa preparación silenciosa ya está rindiendo frutos. México ha logrado responder con una calma notable frente a la propuesta del arancel del 50%, dejando en claro que ya no es ese vecino frágil y dependiente que muchos dentro del equipo de Trump creían tener perfectamente identificado. El primer elemento que marca esta jornada histórica es el nivel cada vez mayor de confianza que la comunidad internacional está colocando en México. Una confianza que, hasta ahora, no parece haber sido dañada por la retórica agresiva que se ha intensificado durante los últimos meses. Delegaciones de alto nivel, organismos internacionales de prestigio y distintos socios extranjeros provenientes de Asia y Europa han mantenido y reafirmado su cooperación con México en proyectos de gran escala, desde el sector de semiconductores hasta la industria de las energías renovables. Hay que decirlo claro, esto exhibe una realidad geopolítica que muchas veces se deja fuera de los discursos políticos en Washington. Las decisiones globales de inversión no se toman con base en consignas de campaña, frases estridentes o amenazas publicadas en redes sociales. Se construyen a partir de datos duros, análisis técnicos de largo plazo, condiciones reales de competitividad y beneficios económicos concretos. Cuando los especialistas internacionales revisan directamente los proyectos que se están desarrollando en México, cuando colaboran con autoridades locales y evalúan sobre el terreno las condiciones de logística, infraestructura y capacidad productiva, llegan a diagnósticos muy distintos de los que se repiten en los debates más tensos de la política estadounidense. Ese es el primer factor clave que permite a México sostener una posición de mayor fuerza, la distancia cada vez más evidente entre la narrativa de alarma que Trump intenta instalar y la realidad de estabilidad, oportunidad y confianza que los capitales globales están observando en territorio mexicano. Pero la lectura no termina ahí. Lo realmente relevante de este 16 de junio de 2026 es la manera en que México ha aprendido a usar el poder blando para proyectar una imagen nacional más sólida, resistente y atractiva ante el mundo. En vez de responder a la amenaza del arancel del 50% con discursos incendiarios, choques verbales o represalias impulsivas que podrían generar nerviosismo en los mercados, México ha optado por mostrar sus capacidades mediante hechos visibles, decisiones concretas y resultados medibles. En ese sentido, se han ampliado los proyectos de infraestructura de conectividad interoceánica, se han puesto en marcha programas de inversión tecnológica sin precedentes y se han realizado eventos internacionales de una escala cada vez mayor. Todo esto manda un mensaje muy claro. México está abierto al mundo, sin importar lo que se decida desde la oficina oval. Así es como una nación construye credibilidad duradera en pleno siglo XXI. Mientras millones de turistas continúan llegando a los destinos mexicanos con cifras récord, mientras las grandes empresas internacionales de tecnología siguen firmando contratos multimillonarios para instalar centros de producción en el país y mientras organizaciones globales continúan buscando la mediación mexicana en conflictos regionales. Esas acciones terminan convirtiéndose en una respuesta mucho más contundente y sofisticada que cualquier confrontación verbal. Lo que queda claro es que el mundo no está comprando la narrativa de crisis que se intenta imponer desde fuera. Al contrario, los hechos muestran que México está logrando proyectar estabilidad, capacidad de negociación y una posición internacional más fuerte justo en el momento en que desde Washington se intenta presentar al país como vulnerable. Por el contrario, lo que está ocurriendo es que el mundo está empezando a comprar una narrativa distinta, la de un México moderno, necesario y cada vez más indispensable dentro del tablero estratégico internacional. Y hay que decirlo claro, este es el punto central que hoy se tiene que entender. Lo que a primera vista podría parecer una serie de hechos aislados, desde la resistencia frente a las presiones arancelarias hasta la firma de nuevos acuerdos con la Unión Europea, en realidad forma parte de un escenario mucho más amplio, más profundo y mucho más ambicioso. La confianza internacional, la llegada de flujos masivos de inversión extranjera directa, la atención permanente de medios globales cubriendo el crecimiento mexicano y los proyectos de infraestructura concluidos en tiempos récord no son hechos separados ni simples coincidencias. Todos esos elementos están alimentando un ciclo positivo, un círculo virtuoso que permite que México incremente su influencia de manera natural, sin tener que forzarla. Cada avance diplomático fortalece la confianza de los mercados de bonos.
Esa confianza renovada abre la puerta a inversiones mucho más fuertes en sectores estratégicos. A su vez, esa inversión empuja el crecimiento económico, y ese crecimiento empieza a sentirse en los datos de empleo, consumo y actividad interna. Finalmente, todo ese avance vuelve a fortalecer la posición negociadora del país frente a cualquier presión externa. Ese es el efecto dominó que se está desarrollando en tiempo real frente a los ojos del mundo, y que ha dejado a los estrategas de Trump sin una ruta clara para responder. La estrategia de presión extrema está perdiendo fuerza porque el país a que se intenta presionar ya no es el mismo. México está dejando de ser visto como una economía dependiente y empieza a consolidarse como un punto clave, un nodo central dentro de la cadena de suministro global. Si esta tendencia se mantiene, y todos los indicadores apuntan a que podría mantenerse, el impacto de lo que estamos viendo no quedará limitado únicamente a las fronteras mexicanas ni a la relación bilateral con Estados Unidos. Lo que se está configurando es un cambio de paradigma regional. Otros países de América Latina podrían verse obligados a replantear sus propias estrategias al observar que sí es posible sostener una postura de dignidad y soberanía económica frente a las amenazas de su principal socio comercial. Por su parte, los inversionistas internacionales ya están reevaluando sus carteras y buscando nuevas oportunidades en este México que se atreve a decir no a condiciones injustas sin venirse abajo. Las cadenas de suministro globales, que ya venían atravesando una reconfiguración después de las crisis de principios de la década, podrían modificar por completo su centro de gravedad hacia el sur del Río Bravo. Estamos viendo, en tiempo real, el nacimiento de un nuevo orden económico regional. Un escenario en el que cada vez más naciones buscan afirmar su independencia económica y política, en lugar de seguir dependiendo por completo de un solo centro de poder que se ha vuelto impredecible, agresivo y hostil. En ese sentido, el rechazo al arancel del 50% no representa solamente una medida de defensa comercial. También funciona como una de las declaraciones de independencia económica más importantes del México contemporáneo. La pregunta que ahora resuena en las cancillerías de todo el mundo es inevitable. ¿Qué vendrá después de este histórico 16 de junio? ¿México podrá sostener esta tendencia de resistencia y crecimiento frente a las represalias que seguramente Washington intentará poner sobre la mesa? ¿El país podrá convertir sus logros actuales en una ventaja estratégica de largo plazo, capaz de ir más allá de los ciclos electorales? Muchos especialistas en geopolítica y geoeconomía consideran que los próximos meses serán decisivos para el futuro de América del Norte. Si México conserva el ritmo actual de desarrollo de infraestructura y, al mismo tiempo, sigue fortaleciendo sus alianzas con bloques económicos emergentes, podría incorporarse de manera definitiva al grupo selecto de países con mayor influencia real en el escenario internacional, rompiendo ese techo de cristal que durante años limitó su peso global. Al mismo tiempo, Estados Unidos y otros países desarrollados tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Una realidad en la que México ya no puede ser tratado únicamente como proveedor de mano de obra barata o como un mercado secundario. México se está convirtiendo, paso a paso, en un centro económico, tecnológico y diplomático cada vez más influyente, y sobre todo, en un país más respetado por la firmeza con la que está defendiendo su posición. El nerviosismo que hoy se percibe dentro de los sectores más duros de la política estadounidense no apareció de la nada. Hay que decirlo claro. En Washington ya están viendo que las viejas herramientas de presión diplomática y económica dejaron de tener el mismo peso de antes. México, lejos de quedarse inmóvil, ha diversificado sus exportaciones, ha ordenado sus finanzas públicas y ha logrado construir un consenso interno que le permite sentarse a negociar desde una posición de mayor unidad nacional. La amenaza de imponer un arancel del 50%, en vez de doblegar al gobierno mexicano, terminó funcionando como un detonante para cerrar filas con el sector empresarial y con socios comerciales fuera de Estados Unidos. Y el dato no es menor. Las bolsas de valores en México no se desplomaron después de la amenaza, mientras el peso mexicano mantuvo una estabilidad notable frente al dólar. Eso manda una señal muy clara. Los mercados parecen confiar más en la capacidad de resistencia de México que en la efectividad de las sanciones impulsadas por Trump. Es un giro de guión que muy pocos anticipaban, pero que hoy ya marca buena parte de la agenda informativa internacional. Los acontecimientos más recientes dejan ver, con bastante claridad, que el mundo se está moviendo más rápido de lo que muchos en Washington creen o están dispuestos a reconocer. Mientras en las oficinas de campaña todavía se diseñan estrategias basadas en el miedo, la presión y la amenaza, las cifras reales del comercio,
Los proyectos de inversión masiva que se anuncian e inauguran semana tras semana y las decisiones firmes de la comunidad internacional cuentan una historia completamente distinta. Esta es una historia de confianza ganada a pulso frente a los mercados globales. También es una historia de capacidad de adaptación en medio de la incertidumbre. Y, sobre todo, es una historia de cómo México está fortaleciendo de manera gradual su papel en el escenario mundial, apoyándose en inteligencia diplomática, estabilidad institucional y una lectura más clara de su propio valor estratégico. El rechazo al arancel histórico no fue un impulso de rebeldía sin cálculo, sino una jugada política y económica pensada con frialdad por un país que entiende el peso que tiene dentro de la economía global. México sabe que Estados Unidos necesita sus productos, su energía y su estabilidad casi tanto como México necesita el mercado estadounidense. Y precisamente esa interdependencia es la que hoy le da a México una victoria moral y económica frente a quienes apostaban por la intimidación. Lo que viene ahora, sin duda, traerá novedades importantes y posiblemente nuevos intentos de presión. Pero el precedente que queda marcado este 16 de junio de 2026 ya no se puede borrar. La administración Trump enfrenta un desafío que no se resuelve con decretos, amenazas ni discursos encendidos, porque se ha encontrado con una realidad económica que no responde como antes a la intimidación. Seguiremos atentos a cada movimiento dentro de este tablero geopolítico y mantendremos informada a nuestra audiencia con los datos más recientes y veraces conforme se presenten nuevos cambios, respuestas o declaraciones. La soberanía económica de México está siendo puesta a prueba y, hasta ahora, los resultados se inclinan a favor del país azteca, dejando a sus detractores en una posición de debilidad que no esperaban. Si este análisis les ayuda a entender mejor la complejidad del momento que estamos viviendo, suscríbanse al canal para mantenerse siempre un paso adelante en la información. También compartan este video para que más personas conozcan los acontecimientos más relevantes que están transformando el orden mundial actual. El equilibrio de poder en América del Norte ya no es el mismo. Lo que estamos viendo hoy apenas parece ser el inicio de una nueva etapa en las relaciones internacionales, una etapa donde el respeto mutuo y la realidad económica pesan más que los caprichos políticos del momento. México ya fijó postura, el mundo tomó nota y Washington, por ahora, solo observa con desconcierto cómo su estrategia de aranceles empieza a desmoronarse frente a la firmeza de una nación decidida a tomar el control de su propio destino económico. La historia se está escribiendo en este momento y los hechos son difíciles de negar. México se mantuvo firme, y el pánico que se siente al norte de la frontera se ha convertido en una de las pruebas más claras de su éxito. Continuaremos informando cada detalle de esta crisis que, lejos de hundir al país, terminó abriendo una de las mayores oportunidades estratégicas para México en décadas. Porque el tamaño de una economía no solo se mide por su PIB, sino también por la firmeza de sus decisiones cuando llegan los momentos más críticos. Gracias por acompañarnos en este reporte especial. Nos vemos en la próxima actualización de noticias de última hora.